Bueno, esta fue la última slide de las dos presentaciones anteriores de teórico. Lo que nos queda decir es que un elemento bastante importante en lo que es diseño, que nosotros no lo contemplamos en esta materia, pero ustedes tienen que saber que existe, es que la mayoría de estos equipos, todos los equipos que operan a presión, van a tener elementos de seguridad para garantizar que no haya ningún accidente, digamos, porque son elementos que van a proteger el equipo contra excesos de presión en operación. Entonces, en el caso de los intercambiadores de calor, lo más común es que tengan asociados a la línea de intercambiadores un disco de ruptura o una válvula de seguridad, ¿sí? Una Pressure Relief Valve, que es una PRV, que es muy común escucharlas en proceso, que son válvulas de alivio de presión. Entonces, los dispositivos de seguridad más utilizados son discos de ruptura y válvulas de seguridad, que con características constructivas y de funcionamiento diferentes logran obtener el mismo objetivo. Los discos llamados comúnmente de ruptura, de alivio o venteo, son membranas. Los discos de ruptura son lo más barato, digamos, y lo más común que existe en proceso. Son membranas porque son más baratos para comprarlos. Son membranas fabricadas de diversos materiales diseñados para romperse y permitir la evacuación o paso del fluido a una presión o de presión determinada. Ofrecen las siguientes ventajas. Son de bajo costo, prácticamente sin mantenimiento, tienen una respuesta instantánea y sin fallos, casi no tienen fugas, son de apertura completa y son fiables, ¿sí? Por eso es que lo más común es que tengan un disco de ruptura. Lo que tiene es que si hay algún incidente de seguridad y hubo alguna sobrepresión en el equipo, este disco va a romper y ya no hay que cambiar la membrana, hay que cambiar el disco, ¿sí? No es como una válvula de seguridad que va a aliviar y luego va a seguir funcionando. Las válvulas de seguridad, a diferencia de los discos de ruptura, lo que requieren sí es mantenimiento. Una válvula de seguridad es una válvula que permite que ante una sobrepresión se abra y que ventee parte de ese producto que estaba generando la sobrepresión a algún lado, ya sea cerrado o abierto, depende del sistema, va a ventear al aire o va a ventear algún recipiente, y una vez que se alivie esa sobrepresión, esa válvula va a cerrar y va a seguir funcionando, es decir, una vez que venteó, no necesariamente, no hay que cambiarla, digamos, simplemente tiene que ser chequeada rutinariamente por mantenimiento para saber que está operando correctamente. En cambio, el disco de ruptura es, una vez que rompe, ya hay que cambiarlo. Bien, bien, acá creo que esto se dice acá. Entonces, el disco de ruptura pueden ser utilizados como sistemas únicos de alivio, o bien puede haber las dos cosas, puede estar la válvula de seguridad y el disco de ruptura. Bueno, ahí especifica el rango de presión, el rango de temperatura, a ver que ustedes no lo están viendo, pero tengo justo acá. Los tipos de fijaciones, y si van a tener indicación de ruptura eléctrica, magnética, cómo va a indicar la ruptura del disco. Pero digamos, hay de distintos materiales, de distintos rangos, tiene un rango de operaciones de temperatura y de presión muy amplio. Bien, esto es algo de lo que hablábamos también, que ya les comenté varias veces, que hablábamos de los límites de erosión, que está relacionado con las velocidades máximas de diseño para el flujo en tubería, y acá hay algunos ejemplos para materiales comunes, por ejemplo, aceros, aluminios, cobres, cuáles serían esas velocidades máximas. Por ejemplo, estoy hablando de un acero inoxidable, nosotros que nos movíamos en un rango entre 1 y 2, y que yo le dije que eso era una generalización, fíjense que para el acero inoxidable está en 4,6. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si tuviese que especificar, si yo ya tuviese más detallado de qué material estoy hablando, en el caso de un intercambiador, fíjense que puedo moverme en esas velocidades. ¿Sí? Y un acero
de bajo carbono está en 3 metros por segundo. Entonces, por eso yo les digo que cuando hablamos entre 1 y 2, 2,5, estamos seguros de que estamos en una velocidad típica, normal y de diseño. Después, dependiendo del material, me puedo correr, ¿sí? Me puedo ir hacia alguno de los extremos. Incluso fíjense acá en titanio estamos hablando de 15 metros por segundo, pero son casos particulares, pero igual tengan en cuenta y siempre recuerden que eso va a depender del material, ¿sí? De acuerdo al material va a estar la velocidad máxima. Lo que pasa es que hay materiales que están en 1,8, así como hay materiales que están en 4,6, en 3, que son velocidades altas, también hay materiales que están en 1,8. Entonces, incluso en ese límite de entre 1 y 2 me estaría yendo de límite, ¿sí? Si no sé de qué material va a ser construido el intercambiador. Bien. Bueno, esto es lo mismo. Cuáles van a ser los límites de erosión, y que en definitiva, bueno, de una manera se va a medir para líquidos y otra para gases, pero también, digamos, hace referencia a que voy a tener que tener en cuenta esa velocidad máxima de erosión. Vibración. Algo que también tienen que tener en cuenta, o sea, los intercambiadores de calor, además del diseño, por eso esta es la parte teórica, ¿no? Además del diseño, de si va a cumplir con los requerimientos térmicos, de cuál va a ser el exceso de área, también tengo que tener en cuenta todas estas cosas, que voy a tener que tener elementos de seguridad para cuidar su presión, que el intercambiador va a estar expuesto a vibraciones, y esas vibraciones van a estar afectando el funcionamiento y la vida útil y el mantenimiento de ese equipo. Entonces también tengo que tener en cuenta que voy a tener que tener alguna, de acuerdo a las vibraciones que va a tener el equipo, ya sea del mismo equipo o inducidas por en qué lugar del proceso está ubicado ese equipo, tengo que tener en cuenta que esas vibraciones van a afectar el funcionamiento y el mantenimiento de ese equipo, y la vida útil. Entonces, hay vibraciones estos que se denominan turbulencias de von Karman, no sé exactamente cómo se pronuncia, son remolinos que se generan aguas abajo luego de pasar el fluido sobre un objeto, ¿sí? Esto creo que lo deben haber visto en fenómenos de transporte. Producen zonas de baja presión que a su vez producen fuerzas sobre el tubo del tipo cíclicas y de igual frecuencia que la formación de remolinos. Entonces va a haber un tipo de vibración que va a ser ocasionada tan solo por el pasaje del fluido a través de todo ese sistema de tubos, baffles, ¿sí? A través de los objetos que forman parte del intercambiador de calor. Y también va a haber vibraciones inducidas y acopladas por lo que sería la inducción hidráulica, ¿sí? Entonces, como les decía, puede ser que sean vibraciones del mismo equipo, puede ser que sean de la estructura externa, o pueden ser las vibraciones que va a ocasionar las vibraciones de las bombas o del compresor que alimenten ese equipo, flujos pulsantes, oscilaciones en las válvulas, o sea, todas estas vibraciones que van a ser ocasionadas por otros equipos que rodean a ese intercambiador, pero que en definitiva afectan al funcionamiento del intercambiador de calor. Entonces, también vibraciones mecánicas causadas a través de los soportes o las cañerías, esto les decía de dónde va a estar ubicado el equipo, y todos los intercambiadores son vulnerables a las vibraciones, ¿sí? Entonces, las vibraciones las van a afectar, y por eso es que se requieren de elementos que minimicen esas vibraciones en los equipos de intercambiadores de calor. Algunas de estas formas de minimizar o posibles soluciones para reducir las vibraciones serían, si son ocasionadas por el pasaje del fluido, estas que hablábamos al principio, estos remolinos que se generan por la depresión del pasaje de fluido a través de un objeto, entonces en ese caso podríamos reducir la velocidad del fluido, ¿sí? También cambiar la disposición del tubo y el espacio de los baffles. Acuérdense que el espaciado de los baffles y la disposición de los tubos está muy relacionado a cuán turbulento va a ser ese fluido. Cambiar el tipo de baffles y usar diseños especiales como
intercambiadores con varillas y bafles, que creo que tenemos una foto aquí. Sí, ¿ven? Entonces, lo que se hace es colocar varillas que de alguna manera fijen los tubos para que no estén tan expuestos a este tipo de vibraciones. Además, acuérdense que esto sí lo habíamos visto en las primeras slides, que estas son varillas que en el caso de tener baffles lo que hacen es sostener o apuntalar cada uno de estos baffles para reducir también el tema de las vibraciones. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de dispositivos es precisamente porque algo que afecta muy comúnmente a los intercambiadores de calor son las vibraciones, ¿sí? Fíjense que acá es como si fuese un enmallado y ahí se colocan los tubos y eso hace entonces que se disminuya, por supuesto, las vibraciones y los roces, ¿no? El problema es el roce y el desgaste de material ocasionado por las vibraciones. Bien, otra manera es colocar soportes en los tubos que están expuestos en el ingreso de fluido al paquete de tubos, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso están señalados como que los primeros tubos, acá hay 2 tubos, por supuesto que un paquete va a ser más grande en general, los primeros tubos van a ser soportados en la ventana para disminuir las vibraciones, ¿sí? O también variar la configuración de los baffles, poner, en este caso son dobles segmentados, esto también se los había comentado cuando les hablé de los baffles, de los tipos de baffles que existen, que una manera de disminuir las vibraciones era colocar este tipo de baffles dobles o triples segmentados que hacen que la variación de la dirección del fluido no sea tan brusca, entonces va a hacer que haya menos pérdida de carga, que no sea tan bueno el coeficiente de transferencia de calor y que además se minimicen las vibraciones en el paquete de tubos. Y en este caso, fíjense que lo que ocurre es que no hay tubos, la representación de este esquema es que no hay tubos en las ventanas de los baffles. Entonces, acuérdense que el fluido hace este recorrido y pasa a través de estas ventanas de baffle, ¿sí? A través del corte de los baffles, bueno, no disponer tubos en esas secciones, ¿sí? Entonces las ventanas de los baffles no tienen tubos, ¿sí? De esa manera, todo el paquete de tubos está soportado en las distancias mínimas, digamos, entre baffle y baffle. Entonces, de esta manera también se reducen las vibraciones en los equipos. Bien, otro, otro componente a tener en cuenta, que siempre lo charlamos, pero que también hay que tenerlo presente, nosotros tampoco nos destinamos a hacer los cálculos en esta materia, pero sí que el diseño del intercambiador además va a estar asociado con qué potencia de bomba necesito para hacer pasar el fluido a través de ese intercambiador. Entonces, cuando nosotros hablamos de delta P y decimos, bueno, me sobra delta P, me falta delta P, o lo que fuese que estemos hablando de caída de presión, eso está asociado también a una bomba, está asociado a un consumo de bomba, está asociado a la disponibilidad de energía que tiene ese fluido a través de ese proceso, esa línea, digamos. Entonces, la potencia de bombeo es proporcional al caudal másico, a la pérdida de carga del fluido a través del intercambiador, y es inversamente proporcional a la densidad del fluido, ¿sí? Entonces, tener en cuenta estos factores para también siempre tener presente que en tanto y en cuanto cambien estas condiciones, también voy a afectar a la bomba del proceso. Y cuando hablamos de bomba, también hablamos de inversión, en el caso de que sea un diseño inicial, y hablamos de costo de bombeo en el caso de que ya sea una bomba instalada. Entonces, optimizar el diseño de un intercambiador no es solamente hacer la delta P tan pequeña como sea posible. La transferencia de calor puede aumentarse colocando aletas, baffles u otros elementos, que es lo que estuvimos hablando hasta ahora, digamos. O sea, uno va a tener una pequeña delta P, pero en tanto y en cuanto, va a intentar tener una pequeña delta P en tanto y en cuanto cumple con los requerimientos del proceso, si no, necesito intercambiar más, y para intercambiar más y mejorar el coeficiente de transferencia de calor, voy a colocar baffles, voy a colocar aletas, voy a colocar todo lo que sea posible
para mejorar esa transferencia, y entonces eso va a ir en detrimento de la pérdida de carga, es decir, voy a aumentar la pérdida de carga. Entonces, esto invariablemente aumentará la pérdida de carga, pero también reducirá el costo del intercambiador del calor, ¿sí? O sea, voy a hacer un intercambiador más chiquito. Entonces, siempre voy a tener en cuenta esa relación. Nosotros no hacemos cálculos en referencia a esto, pero sí lo tengo que saber y lo tengo que tener en cuenta. Y el día que vaya a diseñar o instalar un equipo en planta, tengo que saber que instalar un equipo de determinadas condiciones en el proceso va a influir en el resto del proceso, ¿sí? En este caso va a influir en la bomba, ¿sí? En la pérdida de carga. Entonces, al aumentar la eficiencia, esta mejora podría ayudarnos, por ejemplo, este es un ejemplo de también lo que podría pasar, al aumentar la eficiencia de un intercambiador de calor, esta mejora podría ayudarnos a reducir el caudal de refrigerante. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, tenemos que contabilizar todo, ¿sí? Yo les ponía un ejemplo al principio, cuando hablamos de la materia, de que tan solo por cambiar un intercambiador de calor, tal vez al ingreso de un horno, terminaba ahorrándome en el combustible del horno, en el servicio auxiliar. Entonces el costo de inversión de colocar ese equipo más grande, tal vez se termina pagando con el ahorro energético en otras áreas de proceso, y eso es un factor a considerar. Entonces, bien, de eso se trata esta punta de esta slide. O sea que la energía requerida para mover el fluido a través de intercambiadores es proporcional a la pérdida de carga, algo que ya sabemos. Con gases, la potencia necesaria será mayor que para líquidos debido a la diferencia de densidad. Para minimizar la pérdida de carga con gases, necesitamos usar una gran sección de flujo, poca longitud de flujo y seleccionar una superficie lo más pulida posible, ¿sí? Bueno, esto no lo van a ver claro, no, la idea no era que tengan exactamente todos los datos, pero para que se den una idea de lo que es una hoja de especificación para la compra, por ejemplo, de un intercambiador de calor, ¿sí? Tiene un montón de ítems que nosotros la mayoría, si se ponen a leerlo, los conocemos, pero en cuanto, lo que quiero mostrarles es que ustedes van a tener seguramente, si algún día se encuentran en la situación de tener que comprar o especificar un intercambiador de calor, o incluso en el proceso en el que ustedes trabajen deberían tener estas hojas de especificaciones, sería lo óptimo. Van a, fíjense que cuanto más completen esta hoja, cuanto más datos le den al proveedor, cuanto más sepan ustedes de lo que están necesitando del proceso, más cerca va a estar el proveedor de darles de proveerlos de lo que realmente necesitan. Entonces, a veces ustedes no van a estar en una empresa de diseño, pero ¿para qué les sirven todos estos cálculos? Para ustedes tratar de especificar lo máximo posible, ¿sí? Entender de qué es lo que tienen que comprar. Entonces, a veces, estos métodos de cálculo, si bien no todos los van a aplicar, no todos van a trabajar haciendo diseño de intercambiadores o de equipos de transferencia térmica, sí, en muchísimos casos van a estar expuestos a tener que comprarlos, especificarlos, pedirlos. Entonces, para ser un ingeniero que sabe comprar inteligentemente es que les sirve los conocimientos que tengan en esta materia, ¿sí? Bien, y por último, de teórico, es mencionarles y recordarles también que además de que los equipos van a tener que tener elementos de seguridad para protegerlos, que tienen que tener en cuenta la caída de presión, cómo impacta en el resto del proceso, que tienen que tener en cuenta que el equipo va a vibrar por vibraciones del flujo o por vibraciones externas. También tienen que tener muy en cuenta el tema del fouling, ¿sí? El tema del ensuciamiento. Entonces, cuando hablamos, ustedes me dicen, pero velocidad máxima, ¿cuánto? Y la velocidad máxima está muy determinada por la velocidad de erosión del material. ¿La velocidad mínima cuánto, profe? Bueno, depende. ¿Y de qué depende? Del ensuciamiento de ese equipo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las principales causas de ensuciamiento? Por precipitación, por deposición de partículas en suspensión, porque ocurre una reacción química, por corrosión, muy común en los procesos,
por ensuciamiento biológico, corrosión y ensuciamiento biológico va a ser ensuciamiento más común cuando hablamos de agua, por congelación, por degradación térmica. Hay muchos factores por los cuales un fluido va a terminar ensuciando, generando ensuciamiento en un intercambiador de calor. Fíjense, esta es la foto de un intercambiador de calor luego de 2 años de uso. Cuando nosotros sacamos de tabla y nos da un valor y dice factor de ensuciamiento para 1 año o para 2 años, bueno, ustedes como ingenieros van a ir, van a parar la planta, van a abrir ese intercambiador de calor, y fíjense que van a encontrar este ensuciamiento, es altísimo, es muy alto, fíjense, imagínense cómo está intercambiando calor ese equipo, versus lo que ustedes diseñaron. Y entonces es algo también a tener muy en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de velocidades mínimas, y cuando ustedes me dicen, y lo uso de la chacarita, yo les digo, sí, está bien, úsenlo, pero tengan en cuenta que se va a ensuciar. Porque este equipo, evidentemente, está afectando el proceso de una manera considerable. Entonces hay que hacer un seguimiento de los intercambiadores de calor para saber cómo se está ensuciando. Bueno, existe un estudio acerca de cómo es el mecanismo de ensuciamiento en este tipo de equipos. Es muy difícil y es muy complejo este estudio acerca del ensuciamiento y de determinarlo a ciencia cierta y que no sea de manera experimental. Por eso yo al principio les decía que la manera más cercana y lo más eficiente que van a tener ustedes es si tienen que poner un equipo en reemplazo de otro y pueden usar el ensuciamiento real que estuvo teniendo ese equipo, ¿sí? Bueno, en el estudio de cómo ocurre el ensuciamiento, en general se acepta que consta de 5 mecanismos. El primero es la iniciación o inducción, que depende fuertemente de la temperatura de la superficie, del material, ¿sí? Del terminado de la superficie, si está pulido o si tiene algún tipo de tratamiento específico, del tipo de fluido y de la presencia de recubrimiento. ¿Sí? Entonces, esta iniciación es que exista la primer siembra, digamos, de sólido que se deposite en la superficie del material. El transporte, hay una etapa en la que los sólidos que se van generando en el fluido tienen que transportarse desde la corriente del fluido hasta las paredes del equipo. Luego hay una etapa que sería de fijación, en donde va creciendo el ensuciamiento en las superficies del equipo. Y luego hay una etapa que también se considera en estos mecanismos que ocurren en ensuciamiento, que es de remoción. ¿Y qué ocurre? Porque por el traspaso mismo del fluido a través de esa superficie, parte de eso que se depositó, es decir, que se generó el primer sólido, la primera iniciación, la inducción del ensuciamiento, se transportó hasta la pared de la superficie del equipo, se fijó, pero también parte de eso que se fija se va a remover. ¿Por qué? Por el paso mismo del fluido. Es decir, que si yo aumentase la velocidad en ese punto, removería más, por ejemplo. ¿Sí? Puede haber etapas del ensuciamiento en el que incluso en cierto periodo disminuya, si pudiese medirlo, disminuya esa capa de ensuciamiento sobre la superficie del equipo. Y luego una etapa de envejecimiento que es ya así sobre todo ese ensuciamiento que se depositó en la pared del equipo. Entonces, el ensuciamiento siempre va a introducir un costo adicional al sector industrial. ¿Por qué? Porque me va a requerir mayor inversión de capital, porque al inicio acuérdense que coloco un intercambiador de un área que está sobredimensionada porque en el U coloqué un factor de ensuciamiento, aunque sea de libro, considere un factor de ensuciamiento, entonces en el momento 1 el intercambiador va a estar con un exceso de área.
Un mayor costo de mantenimiento, lo que involucra las limpiezas de los equipos. Menor producción, porque en la medida en la que ese equipo se vaya ensuciando, voy a tener que bajar carga. Y pérdidas de energía. Entonces, este gráfico que está acá abajo, lo que les representa es un poco, de acuerdo a cómo va a ser la relación entre la velocidad de deposición de ese ensuciamiento y la velocidad de remoción, puedo tener incluso distintos comportamientos del ensuciamiento en distintos equipos, en diferentes condiciones y en distintos tiempos de proceso, ¿sí? Puede ser que la velocidad de deposición sea mayor que la deposición de remoción, en tanto y en cuanto va a aumentar el ensuciamiento de manera lineal. Puede ser que ocurra un momento en el que, debido a que se depositó una cantidad suficiente de ensuciamiento de sólidos sobre la superficie del material, haga que la sección de pasaje se reduzca y en tal caso la velocidad aumente y haya un periodo en el cual esa velocidad de ensuciamiento baje, tenga una velocidad decreciente, ¿sí? Luego va a ocurrir que esas dos velocidades se van a igualar, ¿sí? Y ese ensuciamiento puede que llegue a una fase en la que sea asintótico, y también puede ocurrir que por condiciones variables de proceso eso vaya variando, así que la deposición de sólidos o de corrosión o de lo que fuese, que el ensuciamiento que se produce en las paredes del equipo sea variable por oscilaciones en las velocidades, en las temperaturas o lo que fuese, ¿sí? Pero bueno, el fouling es un factor a considerar en los equipos, y la predicción del ensuciamiento es muy difícil debido a que ese efecto neto es el resultado de muchos fenómenos que no actúan individualmente y que tiene una complicación adicional, y es esto que les hablaba de que en el tiempo esas velocidades de ensuciamiento, de acuerdo a si es mayor o menor la velocidad de remoción o la de deposición, también va a hacer que varíe ese ensuciamiento. Entonces, pero lo que sí se sabe es que los factores operacionales que influyen sobre el ensuciamiento van a ser la temperatura, el caudal y el tipo de superficie. Entonces, en tanto y en cuanto yo tenga un fluido que sea ensuciante, poder manejar alguno de estos tres factores me va a ayudar a reducir o a contrarrestar ese factor. Ya saben que existen tablas que nos ayudan inicialmente, y en muchos casos es toda la información de la que disponemos y con las que vamos a diseñar, son datos teóricos de ensuciamiento. Existen algunos dispositivos más nuevos que son, por ejemplo, los tubos retorcidos, que tienden a disminuir esta deposición o este ensuciamiento. Hay distintos materiales que también nos van a ayudar, por ejemplo los materiales anticorrosión, o materiales que ayuden a prevenir en el caso de que el ensuciamiento sea biológico, ¿sí? De deposición biológica. Hay materiales que también nos van a ayudar a prevenir o evitar el ensuciamiento. Acá adicionalmente les agregué los materiales que existen antierosión, ¿sí? que anteriormente los van a haber visto con velocidades de límites de velocidades por erosión bastante altos, ¿sí? Y en este gráfico lo que se muestra es cuál es la diferencia y cuál es la gran ventaja que tienen en este sentido los intercambiadores de placas, ¿sí? O sea, fíjense que las líneas verdes están graficando cuál es la velocidad o la resistencia de ensuciamiento a través del tiempo de intercambiadores de placa, y la línea azul para un intercambiador de carcasa y tubo. Y tienen de referencia acá, en las unidades que están descritas en verde, tienen de referencia cuál sería un valor de tema,
¿sí? ¿Cuál sería un valor de ensuciamiento alto o bajo? Para quienes me preguntan, ¿cuál sería un factor de ensuciamiento alto o bajo? Bueno, fíjense que acá tema nos da una idea de cuál sería un límite cuando estamos hablando de factores de ensuciamiento altos o factores de ensuciamiento más moderados o bajos, ¿sí? Fíjense que para cuando hablamos de intercambiadores de placa, este sería un factor de ensuciamiento muy bajo. Acá además la gráfica muestra cómo influye la velocidad, ¿no? Fíjense el valor de ensuciamiento tan bajo que tiene un intercambiador de calor en el tiempo de placas con una velocidad de 0,5, 0,45 metros por segundo, una velocidad relativamente baja, ¿sí? Por debajo de eso ya estamos hablando en carcasa y tubos, una velocidad bajísima, porque fíjense lo rápido que llega en el tiempo a un ensuciamiento considerable, un intercambiador de carcasa y tubo, y está graficado para una velocidad de 1,3 metros por segundo. ¿Sí? Entonces hay mucha diferencia cuando estoy hablando de un intercambiador de placas versus cuando estoy hablando de un intercambiador de carcasa y tubo. ¿Sí? Esta es la gran ventaja que tienen los intercambiadores de placas versus un intercambiador de carcasa y tubo. Ojalá los de placas se pudieran usar para todos los procesos, pero bueno, ya vimos que también tienen las desventajas de ser intercambiadores bastante poco confiables para las industrias pesadas y peligrosas, digamos. Y este vendría a ser el mecanismo de limpieza. Este sería un mecanismo bastante más sofisticado, seguramente en los países del primer mundo todos los equipos se limpian así, este dispositivo lo que hace es inyectar una manguera, agua a presión, y este sería el mecanismo más típico que van a encontrar ustedes en fábrica, ¿sí? Alguien que hace lo mismo, pero manual. Esta es una limpieza por tubos, ¿sí? Acá hay alguien que está limpiando los intercambiadores por tubos. Sacaron el cabezal. Bien, en este caso únicamente hizo falta sacar el cabezal anterior para acceder a los tubos y poder limpiarlos hidráulicamente. Y esta es la foto de una limpieza por carcasa. ¿Sí? Esta es la foto de una limpieza por shell. Llevaron el mazo de tubos a una playa y también hidráulicamente se limpia el paquete de tubos. Esto era simplemente para que ustedes lo vean. Seguramente a quien le toque trabajar con este tipo de equipos va a ser algo rutinario de ver en planta. Y acá sí ya terminamos con todas las consideraciones teóricas a tener en cuenta de carcasa y tubo. Adiós.